Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. En Konosuba con un sistema. Parte 2. Capítulo 14. Vaga Nawa Megumin. Yo creo que el señor Sato no es ese tipo de persona. Sato Hikaru, quien originalmente había perdido toda esperanza con respecto a su reputación con Axel, nunca esperó que Junion, quien siempre había sido tan tímida como un pequeño hámster, se pusiera de pie y lo apoyara en ese momento. En ese momento, Junion se había transformado por completo en un ángel a los ojos de Sato Hikaru. No te dejes engañar tan fácilmente por los hombres. Pero en ese momento apareció el demonio que había engañado al ángel. Tú, mocoso, ¿cuánto más quieres que te engañen? Megumin, que tampoco esperaba que Junion actuara de esa manera, la agarró del hombro y la sacudió con fuerza. No trates a alguien como amigo solo porque esté dispuesto a hablar contigo y luego creas todo lo que te dice. Tú. Al ver que Megumin volvía a causar problemas, no por primera ni segunda vez, sino por tercera, a Sato Hikaru ya no le importaba mantener su imagen frente a Junion. Inmediatamente se cruzó de brazos, con una expresión que indicaba que quería estrujar la cabeza de Megumin como si fuera un pollo. ¿Te he ofendido de alguna manera? ¿Por qué tienes que difamarme así? Megumin, cuyo cráneo había estado presionado contra el suyo, jamás imaginó que Sato Hikaru haría ese movimiento. Giró el cuello y la cabeza con rigidez. Al ver a Sato Hikaru, tan enfurecido que sus ojos destellaban con una luz roja, y las oleadas de aire caliente que expulsaba constantemente junto con su respiración, Megumin comenzó a sudar inmediatamente. Sí, tal vez haya algún malentendido, eso es lo que pienso. ¿Oh, malentendido? Inclinándose y colocando su cabeza frente a la de Megumin, Sato Hikaru señaló sus propios ojos y la miró fijamente a sus icónicos ojos rojos, hablando palabra por palabra. Mis ojos tienen la capacidad de ver a través de toda falsedad. Ahora, ante mis ojos, explícame con atención a qué te refieres con malentendido. Jaja, eso es todo. No creas que te estoy tomando el pelo. Al ver que los ojos de Megumin se movían rápidamente en todas direcciones, tratando claramente de inventar una excusa, Sato Hikaru sonrió y recordó lo que había sucedido el día anterior. Ayer, cuando me conociste en el vestíbulo del hotel, deberías haberlo adivinado correctamente. Esa mujer es miembro del culto del eje, pero al final actuaste como si no supieras nada. Megumin, que hasta entonces solo se había sorprendido por el extraño poder de Sato Hikaru, se aterrorizó al oírle describir con tanta precisión lo que había estado pensando el día anterior. Al instante, todo su cuerpo se cubrió de sudor frío. ¿Qué está haciendo, señor Sato? Justo cuando Megumin ya no pudo soportarlo más, vio a Luna, la hermana mayor del gremio, corriendo detrás de Sato Hikaru. Siguiendo el sonido, Sato Hikaru observó la escena y, al notar la presencia de alguien, su ira se disipó considerablemente. Nota del traductor: sí, la ira fue reemplazada por la presencia de Luna, la sangre parece haberle corrido desde la cabeza hacia abajo, y por eso se calmó. Jejeje. Así, cuando Luna se adelantó, Sato Hikaru ya había retirado su palma budista y había recuperado la elegante apariencia de un humilde caballero, o mejor dicho, de un caballero pícaro. Lo siento, señorita Luna, simplemente tuvimos un pequeño malentendido. Mientras hablaba, Sato Hikaru extendió la mano e hizo un leve gesto, añadiendo: es por el archipresbítero del culto del eje que se registró conmigo ayer. Luna, que originalmente quería hablar sobre la responsabilidad, hizo una pausa repentina y luego miró a Sato Hikaru con empatía. No ha sido fácil para ti, pero las peleas están prohibidas en el gremio. Si hay algún problema, por favor, mantén la calma o sal fuera para resolverlo. Disculpen las molestias, dijeron ambos. Sato Hikaru y Megumin, quienes inexplicablemente se disculparon al unísono, vieron a Luna marcharse y luego se miraron de nuevo, con la ira aún presente en sus ojos. Eso es todo. Junion, al ver que los dos parecían a punto de empezar a pelear de nuevo, se interpuso rápidamente entre ellos y se rió. Así que esa persona es un archipresbítero del culto del eje, jaja, te ha resultado difícil. Señor Sato. Teach, dijeron ambos. Al ver que Junion, con su torpeza social, había salido de su zona de confort para calmar los ánimos, Sato Hikaru y Megumin hicieron una mueca, pero finalmente no continuaron con el enfrentamiento. Bueno, ambos deberían calmarse. HMPH, se suponía que ya deberíamos haber llegado al lugar de la misión. Si no fuera por una persona inexplicable que apareció de la nada, no habría habido tantos problemas. Sinvergüenza, ¿a quién llamas persona inexplicable? Megumin, que era como una caja de cerillas, casi explotó de nuevo al escuchar las palabras de Sato Hikaru. Afortunadamente, Junion se interpuso entre ellas y bloqueó el paso a Megumin. Oye tú, escúchame. Megumin, incapaz de acercarse a Sato Hikaru y atacarlo, hizo una mueca y se aferró al ala de su sombrero de maga mientras mantenía la otra mano sobre él. La capa de maga que llevaba a sus espaldas comenzó a ondear, a pesar de la ausencia de viento, y sus ojos descubiertos brillaron con una inquietante luz roja. Me llamo Megumin. Soy Archimaga, una líder genial del clan del demonio carmesí. Soy quien dominó la magia de ataque más poderosa, la magia de explosión. Vaga Nawa Megumin, aquella cuya profesión es Archimaga y que maneja la magia de ataque más poderosa, la magia de explosión. Capítulo 15. Explosión. ¿De verdad hay ranas gigantes por aquí? Vestía una capa negra de mago, un arco a la espalda, una preciosa espada en la cintura, zapatos en los pies, un bastón en la mano y 20 anillos en los dedos. Sato Hikaru, cuyo cuerpo estaba completamente equipado con artefactos divinos, permanecía de pie sobre una roca, observando su entorno.
Esta zona está muy cerca de las murallas de la ciudad. Si hubiera aparecido algún monstruo, ya habría sido eliminado, ¿verdad? Parece que el sapo gigante pronto entrará en su época de reproducción, y todos los sapos gigantes que duermen bajo tierra saldrán en busca de alimento. Mientras permanecía bajo la roca esperando a que Sato Hikaru tomara la delantera, Junion también vigilaba atentamente la situación, explicándole tantos detalles como le era posible a Sato Hikaru, que aún era un novato. Sin embargo, el gremio emitió una orden de limpieza, así que no debería haber más monstruos acercándose a la ciudad. Cada año, este tipo de situación se repite varias veces debido a que los distintos monstruos entran en su época de reproducción. Eso es lo que nos contaron en la escuela. No son más que monstruos marinos. Por otro lado, Megumin, que estaba sentada a la sombra de la roca, disfrutando del aire fresco, agitó las manos y dijo con orgullo, todos son igualmente vulnerables a mi magia explosiva, un solo golpe y desaparecen. Sí, su magia de explosión es la más fuerte, la magia más invencible. Sato Hikaru dijo con indiferencia mientras saltaba de la roca, mirando a Megumin con disgusto. Entonces, ¿por qué no sigues tú, el autoproclamado archimago más poderoso del clan del demonio carmesí? Obviamente, esta es la primera misión en equipo de Junion y mía, ¿verdad? ¿Qué significa esta adición de autoproclamado? Mirando furiosamente a Sato Hikaru, Megumin giró la cabeza y dijo con orgullo, ¿y quién dijo que te estaba siguiendo? Solo estoy buscando un lugar adecuado para usar magia explosiva hoy. Ese mocoso. Al ver el cuadro de diálogo sobre la cabeza de Megumin, que mostraba que la razón por la que lo seguía era porque estaba preocupada por Junion, Sato Hikaru sintió ganas de reír, pero no lo expresó. En cambio, extendió un dedo hacia Megumin y lo negó con la cabeza. Parece que no lo entiendes. ¿Entender qué? Cambia lo que acabas de decir a. Mientras hablaba, Sato Hikaru también adoptó una pose dinámica, cubriéndose la cara con los dedos en una postura de jojo, solo buscó algo que valga la pena hacer explotar. Finalmente, Sato Hikaru miró a Megumin, que estaba emocionada, con el rostro sonrojado y los ojos empezando a brillar rojos, y dijo, ¿qué piensas? ¡Qué guay! ¿Quieres aprender? Sato Hikaru, que se había ganado el visto bueno de la pequeña Lolita, actuó como un gallo victorioso, con la cabeza bien alta y orgulloso, yo te enseñaré. Oh. Junion, que estaba cerca, observó cómo las dos personas, que antes no se soportaban, de repente congeniaban investigando poses y frases geniales. Si bien sintió alivio, también sintió tanta vergüenza que quiso cavar un hoyo y esconderse. Porque el compañero de equipo que conocí después de dejar el pueblo es igual que todos los demás en el pueblo. Auge. Sato Hikaru, que estaba corrigiendo la postura de Megumin, se detuvo de repente y miró hacia el pequeño bosque que se extendía no muy lejos. Parece que algo ha ocurrido allí. Ah. Me duele. Déjame ir primero. Megumin, cuya cintura casi se rompió por la distracción de Sato Hikaru, finalmente logró liberarse de su agarre. Pero cuando intentó discutir con él y levantó la vista, no pudo ver su figura por ninguna parte. Tras mirar a su alrededor, finalmente vio a Sato Hikaru de pie sobre la roca donde había estado antes, con los ojos brillando con poder mágico mientras contemplaba el pequeño bosque y descubrió algo. Se nos acercan muchas criaturas blancas. No son grandes, pero son muchas. ¿Nos están atacando? De pie sobre la roca, Sato Hikaru apenas observaba la situación a través de los huecos entre las hojas con su ojo perspicaz. Miró al grupo de bestias blancas que se acercaban, frunció el ceño y miró a Junion, preguntándole, ¿es normal que este tipo de bestias pequeñas se reúnan y ataquen la ciudad? Oh. No recuerdo que el profesor haya dicho nunca nada parecido. Justo cuando Sato Hikaru estaba considerando cómo lidiar con ellos, Megumin se subió a la gran roca y se paró frente a Sato Hikaru, ondeando su túnica de maga mientras hablaba majestuosamente. ¿Para qué pensar tanto? Son solo criaturas de bajo nivel. Aprovecharé esta oportunidad para mostrarte el supuesto poder mágico de ataque definitivo. Es mejor esperar un tiempo. No es buena idea actuar sin comprender la situación. Sin embargo, ante la disuasión de Sato Hikaru, la respuesta que recibió fue: oscuridad más negra que la negra y más oscura que la oscura, te lo imploro, combinada con mi carmesí más profundo. Ese mocoso. Al ver que Megumin había empezado a cantar, Sato Hikaru pensó un rato y luego bajó la cabeza hacia Junion, que estaba debajo de la roca, y usó su telequinesis sobre ella. Junion, que de repente fue levantada en el aire por una especie de fuerza, no pudo evitar gritar antes de escuchar la voz de Sato Hikaru en sus oídos, no te pongas nerviosa, soy yo. En el instante en que terminó de hablar, Junion aterrizó con firmeza sobre la cima de la roca. Desciende del abismo. Que este es el medio de ataque más poderoso conocido por el hombre, la magia de ataque definitiva. En ese momento, Megumin también terminó su conjuro, alzó su bastón y señaló al grupo de conejos con cuernos que habían salido del bosque. Explosion. Capítulo 16. Pitido de explosión. Explosion. Cuando Megumin levantó la cabeza y terminó el último conjuro, una tremenda cantidad de poder mágico surgió de la parte superior de la varita, y un enorme círculo mágico apareció en el cielo. El poder mágico puro atravesó el círculo mágico, se amplificó, se transformó y, finalmente, se convirtió por completo en la violenta fuerza de la magia explosiva. El poder del fin del mundo estalló desde el cielo hacia el bosque. Unos estruendos ensordecedores acompañaron luces brillantes y cegadoras que surgieron del punto de impacto.
Todos los monstruos envueltos en magia fueron aniquilados en un instante, dejando solo un enorme cráter que seguía desprendiendo una temperatura terriblemente alta. Los conejos cornudos que salieron en tropel del bosque evitaron el cráter presas del pánico y escaparon hacia un lado. ¿Esto es magia explosiva? El círculo mágico en los ojos de Sato Hikaru resplandeció. Aunque sorprendido, también estaba sumamente emocionado al ver la nueva habilidad que había aparecido en el panel de su sistema. ¿Debería intentarlo? Tras presenciar personalmente la magia de la explosión, Sato Hikaru finalmente comprendió el entusiasmo frenético de Megumin por la técnica. Al final, nadie podía resistirse al arte de la explosión. Respiración profunda. Sato Hikaru, cuyo corazón latía con una fuerza insoportable, respiró hondo antes de alzar su varita, oscuridad más negra que la negra y más oscura que la oscuridad. Sato Hikaru, que utilizaba magia por primera vez, abandonó el cómodo lanzamiento silencioso y optó por recitar el hechizo él mismo. ¿Qué? Oye, señor Sato. Megumin, que yacía en el suelo con una expresión de satisfacción, y Junion, que acababa de recuperar la audición tras la explosión. De repente, oyeron el cántico familiar que salía de la boca de Sato Hikaru. Ambos voltearon la cabeza hacia él, que estaba de espaldas, atónitos, mientras violentas fluctuaciones mágicas emanaban de su cuerpo. En ese instante, mientras Sato Hikaru estaba completamente inmerso en el maravilloso poder mágico, los anillos en sus dedos comenzaron a iluminarse uno por uno. Incremento mágico menos 200%. Mayor alcance, 300%. Aumento de la liberación, 300%. Aumento del elemento fuego, 300%. Incremento del área de efecto, 300%. Aumento de la explosión, 500%. Lanzamientos múltiples, 500%. Mayor velocidad. Desciende del abismo. Tras recitar la última parte del conjuro, bajo una serie de encantamientos, Sato Hikaru enterró la base del bastón en la tierra. La flor que coronaba el bastón floreció repentinamente, liberando un inmenso poder mágico de golpe. El poder mágico, bajo el encantamiento del artefacto, resurgió con fuerza. La presión atmosférica que emanaba era tan intensa que Junion apenas podía mantenerse en pie, y al final, solo pudo tumbarse junto a Megumin, aferrándose a la roca que tenía debajo para evitar ser arrastrada. En el cielo sobre Sato Hikaru, se formó un círculo mágico de manera similar al de Megumin, mientras él comenzaba a convertir el poder mágico puro en magia de explosión violenta. Sin embargo, el círculo mágico, bajo la influencia del artefacto, se expandió repentinamente varias veces, y el rayo mágico que emitía también se expandió en círculo. Pero este no fue el final. Bajo el poder mágico que había sido transformado por la disposición mágica, florecieron sucesivamente 4 disposiciones mágicas. Y la energía mágica que se había expandido se amplificó de nuevo por cada círculo mágico a través del cual pasaba. Cuando el poder mágico, transformado por 5 círculos mágicos, se concentró en el cielo, su fuerza violenta incluso evaporó todas las nubes oscuras. Fue tan deslumbrante que parecía como si un segundo sol hubiera aparecido en el firmamento. En el centro del bosque al que apuntaba Sato Hikaru, un monstruo enorme, como si fuera consciente del peligro, salió volando de repente. Tú eres el culpable de haber traído a todos estos monstruos débiles aquí, ¿verdad? Así que toma este movimiento de mi parte. Cuando el monstruo salió volando del bosque, Sato Hikaru pudo ver que tenía la cabeza de un águila y el cuerpo de un león. Supo que esa figura pertenecía al monstruo superpeligroso, el grifo. Sato Hikaru comprendió entonces quién había provocado el alboroto en el bosque. Blandió su bastón con decisión hacia el grifo que volaba sobre el bosque y rugió con todas sus fuerzas. Explosión. En el instante en que se activó la magia, el sol se puso en el cielo. En ese preciso instante, todo el sonido causado por las ondulaciones del aire, la arena que volaba y las piedras que caían debido al aumento del poder mágico desapareció repentinamente. Al mismo tiempo, el entorno estaba bañado por una deslumbrante luz blanca. Las abrasadoras llamas se extendieron en círculo a lo largo de varios kilómetros, junto con las ondas de aire. Cuando la luz se disipó, solo Sato Hikaru y una pequeña área a su alrededor permanecieron intactos gracias a la protección del escudo supermágico que cubría su cuerpo. El resto del suelo había quedado completamente reducido a cenizas. El bosque que Sato Hikaru tenía como objetivo ha desaparecido por completo. La tierra parecía un cuenco ahuecado en el centro, la parte inferior se había quemado y transformado en cristales. Bajo la luz del sol, brillaban con un resplandor mágico y colorido. ¿Ja? ¿Es esa la magia de la explosión? Al ver el efecto de su propio hechizo, que podría decirse que había alterado el terreno, Sato Hikaru estaba tan emocionado que su corazón latía como un tambor y su rostro se puso de un rojo sangre enfermizo por la emoción. Todo esto culminó en una sola palabra, que Sato Hikaru pronunció junto con el aliento turbio que exhaló. Legal. Tras golpear con fuerza su bastón contra el suelo, Sato Hikaru, aún sin aliento, se giró para mirar a Megumin. Su ojo, normalmente negro, ahora era tan rojo como los ojos del clan de los demonios carmesí. Sato Hikaru miró a Megumin, quien se quedó sin palabras por la sorpresa al presenciar una escena que jamás había imaginado, durante un buen rato antes de finalmente levantarle el pulgar y mostrarle una radiante sonrisa. Su magia con explosiones era increíble. Capítulo 17. Problemas. Mago exaltado, por favor, acéptame como tu discípulo. Tras presenciar la escandalosa magia de la explosión, Megumin cambió inmediatamente su actitud cautelosa y de disgusto, que tenía cuando consideraba a Sato Hikaru una persona peligrosa. Y ahora lo acosaba descaradamente para que aprendiera su técnica de explosión. Por favor. Ya te dije que tal cosa no existe.
Al ver que su poder mágico estaba claramente agotado, hasta el punto de que solo podía yacer en el suelo, cierta Loli malvada seguía sin darse por vencida y continuaba aferrada a su muslo. Sato Hikaru sintió de repente una punzada de arrepentimiento. Aunque la sensación de liberar la magia explosiva había sido divertida y placentera, jamás imaginó que después se vería envuelto con esta Loli. Pero, al ver la apariencia actual de Megumin, supo que a menos que le diera una respuesta ese mismo día, jamás lo dejaría ir. Así que, después de dejarle 2 huellas en la cara a Megumin y aún así no poder librarse de ella, al final, Sato Hikaru solo pudo suspirar con impotencia. Además, ¿crees que tu yo actual, que cayó al suelo inmediatamente después de lanzar el hechizo explosivo, podría aprender mi magia, incluso si yo estuviera dispuesto a enseñársela? Ah. Megumin, que antes se había negado a soltarlo, se quedó paralizada de repente, y finalmente reaccionó y miró a Sato Hikaru. Espera un minuto, ¿por qué no se ha agotado tu poder mágico? Cuando Megumin habló, su rostro reflejaba como si acabara de ver un fantasma. ¿No te registraste ayer mismo y tu profesión es aventurera? ¿Cuándo aprendiste magia de explosión? ¿Y ese tipo de poder mágico? ¿Cómo puede una persona común y corriente como tú comprender el poder de un héroe elegido? Héroe elegido, ¿podría ser el héroe legendario, invocado de otro mundo para salvarlo cada vez que se enfrente a una amenaza de destrucción? Megumin merecía ser la mejor estudiante del clan demonio carmesí. Sato Hikaru, con naturalidad, planteó una situación que fue comprendida de inmediato e incluso ascendió de nivel. La escena armoniosa provocó los celos de Junion, que se encontraba cerca, pero no supo cómo reaccionar debido a su resistencia interna a las actitudes propias de la adolescencia tardía. Justo cuando Sato Hikaru y Megumin estaban perfeccionando el escenario Chuni del héroe elegido, una luz deslumbrante se disparó repentinamente hacia el cielo, atrayendo toda su atención. Esta luz, qué poder mágico tan aterrador. ¿Y todo era puro poder sagrado? ¿Podría estar descendiendo un ángel? Como archimagas, Megumin y Junion eran muy sensibles a la energía y captaban información de inmediato incluso de las fluctuaciones más leves. En cuanto a Sato Hikaru, quien momentos antes se había jactado ante Megumin, su expresión se congeló repentinamente al escuchar los términos poder mágico aterrador, energía sagrada y descenso angelical. Fragmentos de recuerdos pasaron fugazmente por su mente. Desde su llegada al gremio con Aqua hasta la partida de Aqua tras aceptar una misión de alto nivel, así como el momento en que lanzó magia explosiva contra el monstruo que escapó del bosque. Si no recordaba mal. La misión que Aqua aceptó hoy era derrotar al grifo. El monstruo que escapó del bosque parecía ser una criatura con cabeza de águila, cuerpo de león y alas en la espalda. Y a este tipo de monstruo se le conocía generalmente como grifo. ¿Qué es ese tipo otra vez? Combinando la información anterior, el culpable fue encontrado de inmediato. Incluso pudo imaginar a la eufórica Aqua, que se había sobreestimado, intentando someter al grifo. Y al final, no solo no logró someterlo, sino que lo enfureció y lo persiguió por todo el bosque. La repentina aparición del monstruo de alto nivel en el bosque desencadenó las reacciones instintivas de huida de aquellos monstruos débiles, que finalmente se convirtieron en una marea de bestias. Al final, como Aqua quería escapar de regreso a la ciudad, sin querer guió al grifo, haciendo que los monstruos se dirigieran hacia la ciudad. Pensando en esto, Sato Hikaru miró hacia el bosque y la marea de bestias destruidas por su magia explosiva y dejó escapar un largo suspiro. Debería decir que Aqua tiene suerte o mala suerte. Si no fuera porque Megumin y yo estamos aquí, cada una desatando magia explosiva para lidiar con la marea de bestias, con los monstruos restantes dispersos en otras direcciones. Con solo traer un monstruo a la ciudad bastaría para enviar a esa diosa a prisión. Junto a ellos, Junion, que había notado que Sato Hikaru parecía extraño después de ver el pilar de luz y también murmuró algo, preguntó con curiosidad, «Señor Sato, ¿sabe qué estaba pasando allí?» «Ah, supongo que puedo adivinarlo un poco. Si mi suposición es correcta, entonces el problema está resuelto». Con una sonrisa, Sato Hikaru prefirió no revelarle su suposición. En cambio, miró a Megumin, que estaba en el suelo, la levantó por el cuello de la camisa con telequinesis y saludó a Junion. Pero dado que esa idiota usó ese nivel de magia sagrada, es muy probable que cause más problemas. Para no afectar a Axel, será mejor que vayamos a echar un vistazo. Capítulo 18. Una bofetada en la cara. Vista desde la distancia, tenía un aspecto impresionante. Tras entrar en el super escudo mágico de Sato Hikaru, caminaron por el borde del enorme cráter donde había impactado la magia explosiva. Junion se sobresaltó un poco al ver el fondo del cráter, completamente cristalizado por la alta temperatura, después de que Sato Hikaru lo hubiera bombardeado. Esa sensación impactante después de acercarse. No lo es. Cuando Megumin, que estaba siendo elevada en el aire por la telequinesis de Sato Hikaru, escuchó la expresión de sorpresa de Junion, inmediatamente levantó el pulgar y sonrió, la magia de explosión es la mejor. Ah. Sato Hikaru, que caminaba delante, rió con desdén al oírla y señaló a la derecha, donde la magia de Megumin había explotado. El cráter tenía un diámetro de poco más de 20 metros. ¿Puedes decir esas palabras delante de los demás, pero delante de mí? Sato Hikaru no pronunció el resto de las palabras, limitándose a señalar hacia la izquierda, donde el radio del cráter superaba los 100 metros, y que se convertiría en un lago en cuanto empezara a llover. Sin embargo, al enfrentarse a las burlas de Sato Hikaru, el rostro de Megumin se endureció por un instante antes de volver a emocionarse de inmediato. Pero esto también demuestra que la magia de explosión es la más poderosa. Si practico mucho, algún día yo también podré usar magia de explosión tan poderosa. Jeje. Al ver la emoción de Megumin, Sato Hikaru aún no le había dicho la verdad,
que no podría alcanzar ese nivel de poder solo con práctica. Su capacidad para llegar a ese nivel se debía a muchos factores externos. Además de su poder mágico e inteligencia maximizados, los artefactos que había adquirido de Aqua, como bastones, anillos e incluso la túnica de mago que vestía, le proporcionaban importantes ventajas. Más allá de estas habilidades innatas, solo así la magia de explosión podía alcanzar ese nivel. Si se excluyeran las ventajas del equipo y las habilidades, y se basara únicamente en su propio poder mágico y atributos, sería, como mucho, el doble de fuerte que Megumin. Haz tu mejor esfuerzo. Al final, Sato Hikaru solo le dijo esas palabras a Megumin. Claro que no le contó la verdad, no por miedo a lastimarla. Incluso podría decirse que, con solo poder atacar a esa malvada Loli con magia explosiva mental, Sato Hikaru estaría encantado. Sin embargo, si le hubiera dicho la verdad, Megumin sin duda vigilaría sus artefactos. Incluso si se hubiera negado, ella jamás lo habría dejado en paz y habría seguido molestándolo. Solo por un momento de ataque y una felicidad fugaz, el precio era ser molestado por esa Loli y acosado desde ese día en adelante. Este trato no le había salido bien. Señor Sato, mire. Justo cuando Sato Hikaru estaba pensando en aprovechar la oportunidad para asestar 3 golpes consecutivos y dejar fuera de combate a Megumin después de que ésta perdiera fuerza al liberar la magia explosiva, Junion, que había estado observando atentamente los alrededores, señaló de repente y gritó, allí se estaba liberando otra magia sagrada. Efectivamente, al mirar en la dirección que señalaba Junion, aparecieron de inmediato 3 pilares de magia sagrada que se proyectaban diagonalmente hacia el cielo. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? Contando desde el principio, esta sería la 7ª vez. 7 veces. ¡Qué pelea tan feroz! ¿Con qué clase de monstruo se encontró Aqua? Al ver esta escena, Sato Hikaru sintió de repente que dejar a Aqua correr sola parecía, probablemente, debería, tal vez, no tan apropiado. Si tan solo hubiera una luz sagrada que había visto previamente a lo lejos, básicamente, los monstruos y los no muertos por debajo del nivel de un grifo se evaporarían con ese movimiento. Pero ser capaz de resistir el 7º ataque de Aqua y, por lo que parecía, tal vez aún no haber sido derrotado, ¿qué nivel de monstruo era ese? ¿Un demonio de alto nivel? ¿Un Lich, el rey de los no muertos? ¿El duque del infierno? ¿General del ejército del rey demonio? Además, si no recuerdo mal, en un lago cercano había una serpiente de agua de varias cabezas durmiendo en él. Al recordar a los enemigos que podrían aparecer en el camino de Axel en el futuro, Sato Hikaru no pudo evitar quejarse en su interior. Entonces, ¿realmente hay algo que no funciona bien en este mundo? ¿Por qué siempre aparecen enemigos de nivel jefe final cerca del pueblo inicial? Aunque no tengo ni idea de a qué te refieres, creo que es hora de que te enfrentes a la realidad. Megumin, que se encontraba cerca, hizo un recordatorio oportuno, ya se puede sentir la intensidad de la batalla, deberíamos poder ver al enemigo después de haber superado esa pendiente. No te preocupes. Agitando la mano con despreocupación, Sato Hikaru dijo con confianza, a menos que encontremos al rey demonio o al dios maligno, básicamente no hay nadie que pueda atravesar mi super escudo mágico. Mientras hablaba, los 3 habían cruzado la pendiente, y antes de que pudieran ver bien lo que sucedía, un rayo de deslumbrante magia sagrada se dirigió hacia ellos. En el instante en que el rayo impactó el super escudo mágico de Sato Hikaru, este se derritió al instante como nieve. Eso. Al ver este ataque de rayo, la expresión de Sato Hikaru cambió repentinamente, levantó la mano y mostró un anillo, absorción sagrada. Un círculo mágico apareció frente al anillo. El rayo que había atravesado el escudo mágico impactó contra el círculo mágico y fue absorbido por este, transformándose finalmente en energía que el anillo pudo absorber fácilmente. Sin embargo, aunque el ataque fue bloqueado, el rostro de Sato Hikaru seguía con un aspecto desagradable, porque Egen parecía que alguien acababa de decir que su escudo mágico no podía romperse a menos que se encontraran con el rey demonio o el dios maligno. Así es. Porque esto fue una verdadera bofetada. Capítulo 19. Torturando al maníaco de las explosiones. Ejem, parece que alguien acaba de decir, mi escudo no puede ser quebrado por nadie, a menos que sea un rey demonio o un dios maligno. Callarse la boca. Sato Hikaru estaba tan enfadado que no podía explicar nada. Él mismo comprendía que el ataque, aunque no provenía del rey demonio ni del dios maligno, había sido desatado por Aqua, la diosa del agua, que era de un nivel similar al de ellos. No es que generalmente pareciera que le faltaran muchas neuronas. Pero Aqua tenía mucha experiencia rompiendo barreras, demoliendo casas. Incluso la barrera de un destructor de fortalezas móvil podía ser eliminada fácilmente. Solo las barreras especiales, como la que se usaba en el castillo del rey demonio, donde la barrera estaba conectada a la vida del general del ejército del rey demonio, un monstruo de alto nivel, no podían ser directamente traspasadas. Además, Aqua, como diosa del agua, poseía poder divino con propiedades de purificación y exorcismo. Si su propio escudo supermágico podía resistir el ataque, habría un problema. Pero este tipo de cosas no se podían explicar a Megumin y Junion. No era que Sato Hikaru tuviera una razón para ocultar la identidad de Aqua. Era simplemente porque esa persona era Aqua, así que este problema no tenía explicación. Al fin y al cabo, si le hubiera pasado a él, que aún desconocía la verdadera identidad de Aqua, y alguien le hubiera dicho que Aqua, que no tenía cerebro y cuyos ojos eran tan claros que casi no mostraban rastro de sabiduría, era en realidad una diosa, lo primero que pensaría sería que a esa persona se le había quedado la mente en blanco, ¿verdad? En lugar de creer. Así que, ante semejante bofetada, Sato Hikaru solo pudo callarse y aguantar.
Cucucu, no se romperá a menos que sea el rey demonio. Vaya. Aunque era cierto que no podía explicarlo, esa Megumin, que no dejaba de provocarlo cerca, era realmente irritante. Si bien podía usar magia directamente para silenciarla y que no pudiera decir nada, Sato Hikaru sentía que no era suficiente para calmar su ira. Ya que... Megumin, ¿quieres usar otro hechizo de explosión hoy? Mostrándole a Megumin su anillo, que acababa de absorber el ataque, Sato Hikaru sonrió con dulzura. Este anillo acaba de absorber una gran cantidad de poder mágico, si se te transfiriera. Te lo imploro, señor Sato. Inmediatamente. Megumin, que no había dejado de molestarlo, cambió inmediatamente de tono después de que Sato Hikaru hablara, diciendo halagadoramente mientras se frotaba las manos, por favor, comparte algo de ese poder mágico conmigo. Claro. Megumin, quien inicialmente pensó que Sato Hikaru usaría esto para complicarle las cosas, se sorprendió al ver que él accedió tan fácilmente. En cambio, Sato Hikaru sonrió amablemente mientras miraba a Megumin. ¿Qué pasa? ¿Ya no lo quieres? Entonces olvídalo. O lo quiero, lo quiero, lo quiero. Al ver a Sato Hikaru, que parecía arrepentirse de sus acciones, Megumin se apresuró a extender la mano y agarrarle el brazo. Por favor, Lord Sato. De acuerdo. Mirando a Megumin con una sonrisa, Sato Hikaru levantó la mano y le mostró el anillo. Bajo el control de su poder espiritual, una enorme masa de poder emergió del anillo. En el instante en que Megumin vio el poder mágico, sus ojos se abrieron de par en par. Si absorbiera por completo esa cantidad de poder mágico, sin duda podría desatar un... No. 2 hechizos explosivos. No te apresures, no es bueno absorber demasiado poder mágico a la vez, primero te daré tu porción por separado. Al ver la expectación de Megumin, Sato Hikaru separó el trozo de poder mágico en 2. Luego, extrajo una gota de poder mágico de cada trozo y se los arrojó a Megumin con una sonrisa. Ven, esta es tu parte. ¡Guau! Mientras Megumin aún estaba atónita por este extraño método de distribución, Sato Hikaru detuvo repentinamente la telequinesis en su cuerpo. La repentina sensación de ingravidez sorprendió a Megumin. Afortunadamente, tras absorber ese poder mágico, había recuperado su movilidad básica. Con gran esfuerzo, usó sus manos y pies para evitar por poco el trágico final de caer de bruces al suelo. Pero, en ese momento, Megumin no tenía tiempo para preocuparse por eso. Te espera un minuto. Tras ponerse de pie, miró inmediatamente las 2 enormes masas de poder mágico que aún flotaban en el aire. ¿Por qué me das tan poco? Obviamente, todavía queda mucho poder mágico. ¿No me dijiste tú mismo que pidiera algún poder mágico? Sonriendo a Megumin, que permanecía allí atónita, Sato Hikaru sostenía en su mano una de las piezas de magia, en cuanto al resto de la magia. Mientras hablaba, Sato Hikaru empleó la técnica del canto silencioso y comenzó a tararear en silencio. El cambio que se reflejó en el mundo exterior fue que el puro poder mágico en su mano se tornó rápidamente rojo y violento. Y este tipo de sentimiento es... Al ver el poder mágico transformándose rápidamente en la mano de Sato Hikaru, los ojos de Megumin temblaron violentamente. Espera. No voy a esperar. Al oír la voz desafinada de Megumin debido a la excesiva emoción, Sato Hikaru se rió y recitó en voz alta el cántico final, Exis Prosyoon. No. Bajo la simulación de Sato Hikaru, ese fragmento de poder mágico se elevó hacia el cielo entre la mano alzada y los llantos de Megumin. Como Sato Hikaru no usó una mejora excesiva como la primera vez, e incluso lo soltó de su mano, después de que el poder mágico ascendiera al cielo, no mostró cambios extravagantes. Pero tras atravesar un círculo mágico, impactó directamente a distancia. Auge. El sonido familiar de la explosión, la deslumbrante luz de fuego y la ola de calor que acompaña al flujo de aire. Todo aquello que Megumin más disfrutaba tras desatar su magia explosiva en el pasado, se había convertido en un ataque invisible que le atravesó el corazón en ese preciso instante. Como era de esperar, la sensación de lanzar hechizos sin un bastón es diferente. Solo puedo darle a esta ronda de magia una puntuación de 40. Sato Hikaru parecía ajeno a la expresión cada vez más aturdida de Megumin y continuó hablando para sí mismo. Luego tomó otra bola mágica y sonrió. Ya que no eres lo suficientemente hábil, intentémoslo de nuevo. En el instante en que la aturdida Megumin escuchó esas palabras, rompió a llorar de inmediato y corrió frenéticamente hacia Sato Hikaru. Detente. Capítulo 20. Hueste demoníaca. La perspectiva cambió momentáneamente hacia el lado de Aqua. Justo antes de que Sato Hikaru y los demás subieran la pendiente. Tú, deja de evitarme. Aqua golpeó furiosamente el suelo con los pies contra el demonio que, tras recibir su primer hechizo, estaba usando sus alas para volar y esquivar su ataque. Maldita sea, si no fuera porque mi poder quedó parcialmente sellado tras llegar a este mundo, un demonio de alto nivel como tú estaría muerto de un solo golpe. Por favor, detente, solo estoy tratando de encontrar a Lord Volbach y no tengo ninguna intención de pelear contigo. Y deja de decir tonterías, quédate quieto y acepta mi magia de purificación, o no podré contenerme. Tisk. ¿Cómo es que me he topado con un lunático del culto del eje? El demonio de alto nivel que volaba por los aires, mirando a Aqua con angustia, se llamaba Host. Era un contacto habitual de la diosa de la pereza y la violencia. En ese momento, buscaba la otra mitad del cuerpo de la diosa Volbach, el gato negro de Megumin, Chomusuke. Había estado buscando a Megumin y a los demás desde la aldea del clan demonio carmesí hasta la ciudad principiante de Axel. Retrocedamos un poco en el tiempo. Hoy era el primer día de Host en Axel.
Originalmente, planeaba buscar aventureros solitarios en la naturaleza o monstruos inteligentes para preguntarles sobre la situación. Pero, al final, encontró a un grifo provocado y a Aqua, a quien el grifo perseguía sin cesar. Como había encontrado a un aventurero, pensó que sería más eficiente preguntarle a él que a un monstruo. Host entró en acción, salvó a Aqua, que estaba a punto de ser atrapada por el grifo, y agitó la mano para ahuyentarlo hacia el bosque. Pero en el momento en que aterrizaron, antes de que pudiera decir una palabra, Aqua lo aturdió y lo atacó con una magia sagrada superpoderosa. Afortunadamente, como familiar de una diosa, la resistencia de Host a la magia sagrada no era como la de los demonios comunes, que era negativa. Por eso no murió directamente del ataque sorpresa de Aqua. Después de eso, la primera reacción de Host fue contraatacar, pero entonces se dio cuenta de que el poder mágico de este sumo sacerdote era tan inmenso que era casi inagotable. Aqua gritó: insectos repugnantes, escoria del infierno. De su mano emanaban habilidades sagradas y superpoderosas como si estuvieran en oferta por el Black Friday. Tanto que Host ni siquiera podía acercarse, pero no era un gran problema. Si no podía ofenderla, ¿acaso no podía simplemente esconderme de ella? Todavía tengo que encontrar a Lord Volbach, no tengo tiempo para enredarme contigo, te dejo ir por ahora. Con estos pensamientos en mente, una vez que Host terminó sus duras palabras, extendió sus alas para alzar el vuelo. El grifo que había apartado voló primero hacia el cielo y luego. Entonces, no quedó nada. La explosión de magia que aniquiló al grifo que acababa de despegar y el bosque circundante fue verdaderamente aterradora. Al ver esto, Host sudó frío. ¿Cómo se atrevía a volar tan alto? Pero volar a baja altitud aún no mantendría dentro del alcance de ataque de Aqua, así que solo podía confiar en su velocidad explosiva para esquivar mientras pensaba en cómo escapar. Ah, mosca molesta, no te desvíes si te atreves. Antes de que pudiera siquiera pensar en una forma de escapar, Aqua, que seguía fallando sus disparos, se puso ansiosa. Una explosión de magia sagrada prohibida se disparó hacia el cielo, dirigiéndose hacia él. Debido al gran alcance del ataque, sumado al hecho de que Host no esperaba que Aqua poseyera magia de ataque de esa magnitud, a pesar de sus esfuerzos por esquivarlo, finalmente fue rozado por la magia prohibida. Una vez más, fue una suerte que fuera un familiar de la diosa Volbach. Su resistencia a la magia sagrada era mayor, de lo contrario se habría evaporado al instante. ¿Qué le pasa a este Axel? Agarrándose el brazo herido, Host miraba atónito. ¿No debería ser este un pueblo donde se reúnen los aventureros novatos? ¿De dónde demonios han salido estos monstruos? Y justo cuando Host estaba confundido, preguntándose si había escuchado el mensaje equivocado, Aqua, abajo, pareció notar que este tipo de magia de ataque de área amplia, como un cañón mágico, tenía efecto. Desde entonces, Aqua optó por usar una pequeña habilidad para atraparlo, y luego, cuando terminó el tiempo de recarga, le daría un cañón de luz. Aunque la amenaza del cañón de luz para Host había disminuido drásticamente, las cosas repugnantes seguían siendo repugnantes. Si te acercabas, serías bombardeado con una densa explosión. Si huías, serías alcanzado por un cañón de luz. Si deseabas escapar volando alto en el cielo, temías ser el objetivo de la persona poderosa que acababa de desatar la magia de explosión. Sumo sacerdote, eres tan molesto. Host, incapaz de moverse hacia adelante o hacia atrás, se desplomó en el suelo, con todos sus músculos tensos, y miró fijamente a Aqua con fiereza, aparentemente listo para una dura pelea. Por fin bajaste. Antes de que Host pudiera pronunciar alguna palabra dura, Aqua, que vio a Host descender, levantó inmediatamente ambas manos y gritó: «Demonio inmundo, vuelve al infierno». Mientras hablaba, la luz sagrada de la purificación se concentró en las manos de Aqua y, en un abrir y cerrar de ojos, el rayo de luz condensada se dirigió hacia Host. ¿De verdad crees que este truco funcionará contra mí? Sin embargo, Host, que se había preparado, atravesó el rayo de luz y, antes de que Aqua pudiera reaccionar, corrió delante de ella. Aunque domines una magia sagrada aún mayor, al final no eres más que un sumo sacerdote humano, tu frágil cuerpo es tu mayor debilidad. El anfitrión alzó el puño, sonriendo, con la intención de aplastar hasta la muerte a aquel imprudente sumo sacerdote. ¿Todavía hay un plan de reservas? De repente, sintiendo el poder mágico que flotaba en el aire, Host alzó la vista hacia el cielo, presintiendo el peligro. Fue allí donde vio una bola de fuego roja, una explosión de magia, cayendo sobre su cabeza. Capítulo 21. La gentileza. Ejem. El tiempo avanza rápidamente hasta el presente, donde Sato Hikaru estaba provocando a Megumin mientras lanzaba tranquilamente 2 hechizos explosivos. Por supuesto, Sato Hikaru no disparó sin un objetivo definido. En cuanto subió la pendiente y empuñó el cañón de luz de Aqua, usó el ojo de la percepción para escanear todo su entorno. Como era de esperar, divisó a un feroz demonio que, a primera vista, desprendía un aura innegablemente malévola. Demonio de alto rango, anfitrión. Los demonios que parecen ser favorecidos por los dioses poseen un físico robusto con una resistencia extremadamente alta a la magia convencional y sagrada. Sin embargo, este parece haber sido alcanzado por un ataque antidemonios, ya que su resistencia general se ha reducido drásticamente. Basándose en lo que observó a través del ojo de la percepción, combinado con la frenética liberación de magia de Aqua, incluso si Sato Hikaru hubiera estado pensando con los dedos de los pies, habría descubierto lo que le estaba sucediendo a Host. Aunque le preocupaba un poco la observación de que parecía contar con el favor de los dioses, según el análisis del ojo de la percepción, el contexto no importaba. Era un hecho innegable que un demonio de altísimo nivel había aparecido cerca de la aldea de los principiantes. Y, según la impresión de Sato Hikaru, los astutos demonios seguían estrictamente el principio de la supremacía del poder. Para ganarse el derecho a hablar en igualdad de condiciones,
primero era necesario demostrar la fuerza. Por lo tanto, Sato Hikaru transformó la magia sagrada que le lanzaron en 2 hechizos explosivos. ¿El objetivo? Del demonio de alto nivel, Host. Y, casualmente, no intencionadamente, sino simplemente porque estaban cerca y resultaron afectados como daño colateral. Una alborotadora de pelo azul que acababa de llegar a otro mundo en su primer día y ya había logrado provocar al gran jefe. El segundo disparo, sin usar el bastón, fue mucho mejor. Al ver la segunda oleada de luz de la explosión mágica en la distancia, que envolvió por completo tanto a Host como a Aqua, Sato Hikaru no se preocupó de si los dos, o mejor dicho, esa diosa y ese demonio, serían bombardeados hasta la muerte. En cambio, se limitó a evaluarlo seriamente mientras se frotaba la barbilla, pero solo hasta ese punto, como mucho le daría un 55. Ciertamente, sin mucha práctica, es difícil tener éxito en un hechizo. Ah. ¿Por qué? Megumin, que estaba cerca, perdió completamente la cabeza en ese instante. Todo sucedió demasiado rápido. Además, Junion y Megumin no tenían una vista tan aguda como la de Sato Hikaru. Así que lo único que supieron fue que él atacó repentinamente en la dirección de donde provenía el rayo sagrado. Pero no sabían que había sido alcanzado por las 2 explosiones de Sato Hikaru. Incluso si lo hubieran sabido, no habría cambiado nada. Porque, a ojos de Megumin, comparado con el malvado demonio que atacaba, Sato Hikaru era obviamente más vil que el propio demonio. De hecho, extrajo otra porción de magia, justo delante de ella. Delante de ella, que había agotado todo su poder mágico para desatar una sola explosión, por lo tanto, era incapaz de lanzar otra, usó una técnica burda para provocar 2 terribles explosiones con total indiferencia. No habría importado si solo le hubiera robado sus 2 oportunidades de usar magia explosiva. Pero desperdiciarlas con tanta indiferencia y hacerlo justo delante de ella fue una ofensa imperdonable. Realmente mereces morir. Frente a Megumin, que corría hacia él, Sato Hikaru rió alegremente. ¿Por qué sigues tan ansiosa? Mientras hablaba, Sato Hikaru esquivó con gracia el ataque de Megumin y luego dijo inocentemente, no es que no quisiera compartir mi magia contigo, es solo que dijiste que solo querías un poquito. Ah. Cállate. Megumin casi muere de rabia ante el descarado comportamiento de Sato Hikaru. Se sentía como una gata provocada por un juguete, incapaz de atrapar a su presa que se le escapaba con exasperante facilidad. Lo peor no era solo su incapacidad para atraparlo, sino que el tipo no paraba de lanzar comentarios sarcásticos. Maldito seas. Eres una escoria que maldijo el camino de la explosión. Quiero matarte, ah. Abrumada por la frustración y sintiéndose impotente, Megumin buscó ayuda externa. Junion, ayúdame a inmovilizarlo. Junion, a quien Megumin había llamado, miró a Sato Hikaru, que seguía molestando a Megumin. Tras dudar un momento, también dio un paso al frente. Yo ayudaré. Sin embargo, frente a Junion, que casi nunca entrenaba su velocidad, y frente a Sato Hikaru, que tenía sus atributos al máximo, parecía arrastrarse como una tortuga. ¿Cómo era posible? Te entendí. Junion, que logró sujetar con facilidad el brazo de Sato Hikaru, no se atrevió a mirarlo a los ojos, bajó la cabeza y se disculpó. Señor Sato, lo siento, me disculparé como es debido más tarde. Sí, no hay necesidad de disculparse. Al sentir la suavidad contra su brazo, Sato suspiró y tosió secamente, notando la disparidad entre 2 personas de edad similar que eran tan diferentes. Levantó la mano y sujetó la cabeza de Megumin, impidiéndole acercarse, mientras decía con seriedad, deja de armar un escándalo, mira allí, ya llegaron. ¿Qué? Megumin, cuya cabeza estaba siendo sujetada por Sato Hikaru, se vio obligada a darse la vuelta para mirar a lo lejos, donde Sato Hikaru había bombardeado 2 veces, levantando una nube de polvo que cubrió todo el cielo. Se quedó sin palabras. ¿Cómo es posible? Al ver la figura arrodillada en el centro de la explosión que apareció después de que el polvo se asentara, Megumin dijo con incredulidad, aunque esos 2 hechizos explosivos fueron aterradores. ¿Cómo es posible que alguien esté bien después de bloquear 2 ráfagas de un hechizo explosivo? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 22. Bandera. ¿Cómo es posible que alguien esté bien después de bloquear 2 explosiones? Megumin quedó atónita al ver al demonio Host arrodillado sobre una rodilla en el centro de la explosión, aparentemente ileso. Desde que aprendió magia de explosión, nunca había visto a nadie sobrevivir a una sola explosión. Incluso Arnes, un poderoso demonio que escapó de ser rodeado por los sumos sacerdotes de la iglesia Axis en el cuartel general de Alcanretia, se retiró inmediatamente después de recibir su magia. Pero ahora había alguien que había recibido 2 ataques y aún parecía estar bien. La visión del mundo de Megumin casi se derrumbó. Lo entiendo. Debe ser porque sus 2 hechizos explosivos son terriblemente débiles. Por eso seguía bien, ese debe ser el motivo. Aunque esa es parte de la razón. Aunque esos hechizos explosivos se habían lanzado de forma casual y sin ninguna seriedad, el hecho de que Megumin lo humillara de esa manera dejó a Sato Hikaru algo avergonzado. Señaló a Host mientras explicaba, pero la razón más importante es que ese tipo no es humano, es un demonio de alto nivel muy peligroso. Mientras hablaba, Sato Hikaru alzó su bastón hacia el demonio, y la magia comenzó a concentrarse. Esta es una buena oportunidad para que pruebe esa magia de hace un momento, purificación sagrada. Un círculo mágico sagrado se abrió en la punta del bastón. El mismo rayo de luz sagrada que había sido absorbido antes fue disparado de nuevo. El demonio anfitrión, que había estado agazapado y posando en el centro del cráter, extendió sus alas y alzó el vuelo al instante, como si se teletransportara.
Todavía me preguntaba qué forzudo vendría aquí. Al final, solo resultó ser un mago de explosiones mediocre y un sumo sacerdote. Host, quien erróneamente creía que Sato Hikaru y los otros dos no tenían ninguna conexión con el preciado ataque que devastó el bosque, miró a los tres, aparentemente queriendo poner a prueba su fuerza. Estos tres, si bien podrían considerarse bastante útiles, siempre y cuando no sean como ese idiota de la secta Axel cuyo poder mágico era inagotable, no deberían ser difíciles de eliminar. Esperaré a que sean derrotados para hacerles algunas preguntas. ¿Qué está pasando en esta zona y por qué aparecen tantos individuos poderosos? ¿También están aquí por la otra mitad del cuerpo de Lord Volbach? Ante esta posibilidad, Host no dudó. Batió sus alas y se lanzó hacia Sato Hikaru y los demás. La velocidad de esta purificación es bastante lenta. Básicamente fallará si el objetivo está lejos. Megumin, al ver que Sato Hikaru seguía pensando en magia sagrada e ignorando prácticamente al demonio que se acercaba rápidamente, lo sacudió presa del pánico. Deja de soñar despierto, ese tipo viene. Bola de fuego, relámpago, cañón de agua. A su lado, Junior levantó la mano y lanzó al instante 3 hechizos de nivel medio. Eso no es bueno, es demasiado rápido, la magia no puede alcanzarlo en absoluto a esta distancia. Cuando Sato Hikaru vio esto, no solo no sintió ansiedad, sino que miró a Junior con interés. Entonces prueba con magia de viento o algún tipo de magia a gran escala. Hoja de viento. Junior, quien recibió el aviso, lanzó primero un hechizo de viento. La veloz hoja de viento impactó con éxito al anfitrión, pero eso no es bueno, la magia de nivel medio no puede atravesar tu defensa. Entonces prueba la magia de la combinación. Lo entiendo, mar de llamas. Después de que Junior levantó su mano hacia el cielo y roció un mar de llamas para bloquear el camino del anfitrión, inmediatamente levantó su otra mano hacia el mar de llamas y cantó, torbellino. Desde el círculo mágico, el torbellino sopló y arremolinó el mar de llamas hacia adelante, envolviendo por completo al anfitrión. ¿Éxito? Junior, tú. Megumin miró a Junior sin palabras y dijo, ¿acaso no nos enseñaron en la escuela a no izar una bandera que está destinada al fracaso? Ese tipo de conocimiento es obviamente falso. No. Esta vez estoy con Megumin, ella tiene razón. Sato Hikaru también negó con la cabeza y se quejó, tus palabras son como las de los personajes secundarios. Después de decir eso, el jefe no solo aparecería ileso, sino que también entraría en la segunda fase. Lo que haría la batalla mucho más difícil. Como pudo el señor Sato también. Justo cuando Junior iba a decir algo, una ráfaga de aire se abalanzó sobre ellos desde el frente. Al girar la cabeza, vio como el torbellino de llamas que había desatado se disipaba por una fuerza descomunal que emanaba del centro. Esto reveló a Host, quien no solo estaba ileso, sino que su velocidad no había disminuido en absoluto. ¿Cómo puede ser eso? Junior expresó su sorpresa. Por otro lado, Sato Hikaru y Megumin se cruzaron de brazos y asintieron sin asombro alguno. Realmente sucedió así. No tengas ese entendimiento tácito sobre cosas extrañas. Al ver que los dos seguían dispuestos a hablar, Junior se puso tan ansiosa que casi rompió a llorar. Lo más importante ahora es detener a ese demonio. Capítulo 23. Presentación personal. Lo más importante ahora es detener a ese demonio. No, eso no es importante. Frente a la ansiosa Junior, Sato Hikaru simplemente agitó la mano con indiferencia y dijo, después de todo, ha llegado. Junior se quedó atónita al oír esto y giró el cuello rígidamente para mirar hacia atrás, y se encontró con un par de ojos blancos sin pupilas. Ese demonio, al ver que Junior no miraba, levantó la mano y la saludó, niña, la magia combinada de hace un momento fue maravillosa, solo que su poder era insuficiente. Si se transformara en magia de alto nivel, sería bastante problemático incluso para mí. Al ver aparecer de repente ante ella a un aterrador demonio de rostro verde, Junior se sobresaltó tanto que puso los ojos en blanco y casi se desmaya. Megumin, que estaba cerca, resopló con desdén, Junior, eres tan vergonzosa, eres solo un demonio. ¿Eso es suficiente para que te avergüences? Estas palabras fueron pronunciadas con gran bravuconería. Sin embargo, si no se hubiera estado escondiendo lentamente tras Sato Hikaru, sino que hubiera emergido valientemente de la protección del escudo mágico supremo, habría sido mucho más impresionante. Tus ojos. El demonio, cuya atención se había centrado en Megumin, vio sus ojos, reflexionó un momento antes de levantarse repentinamente y adoptar una postura típica de un niño prodigio. Mi nombre es Host, no soy un duende gigante, sino un demonio de alto nivel, y pronto me convertiré en el sirviente de cierto demonio pequeño. El anfitrión, tras presentarse con una sensación de déjà vu, mientras alternaba entre varias poses, todas llenas de aires de chunibyo, giró la cabeza para mirar a Megumin. ¿Qué opinas de la autopresentación de este grandilocuente personaje? Las presentaciones de tu clan de demonios carmesí eran más o menos así, ¿verdad? Parecía bastante orgulloso de sus palabras y muy seguro de sí mismo al presentarse. Cuando Megumin, algo asustada, vio la escena, apoyó la barbilla en la mano y reflexionó profundamente durante un buen rato. Pero al final, negó con la cabeza y dijo con pesar, por desgracia, sigue siendo un fracaso. De hecho, si quieres una nota, tu presentación personal ni siquiera llegó a los 40, como mucho, te daré 34 puntos. ¿Qué? Cuando Host escuchó esto, dio un paso atrás, conmocionado, y aún no podía creerlo. ¿De verdad es tan malo? En respuesta, Sato Hikaru y Megumin no dijeron nada, solo asintieron en silencio. ¿Cómo es posible?
Host, por otro lado, parecía haber recibido un golpe tremendo. En ese momento, su enorme cuerpo se asemejaba al de un niño, acurrucado en el suelo con una expresión abatida. Me llevó una semana dar con esto. Obviamente, tengo mucha confianza en ello. Vamos Megumin, muéstrale la verdad. Al enterarse de que iba a actuar, Megumin se llenó de emoción. Salió de detrás de Sato Hikaru con la cabeza bien alta, se echó hacia atrás la capa de maga y adoptó una expresión tensa, al estilo de Jojo, que acababa de aprender de Sato Hikaru. Mi nombre es Megumin, la genio número 1 del clan del demonio carmesí, maestra de la magia de explosión, una archimaga que ha dominado los secretos de la magia suprema. Aplausos, aplausos, aplausos. De 95 puntos. Al ver la actuación de Megumin, Sato Hikaru aplaudió con satisfacción y le dio una puntuación alta. Luego miró al presentador y le dijo, ¿te diste cuenta de dónde perdiste? Al ver que Host seguía sin entender, Sato Hikaru lo miró con disgusto, como diciendo, ¿cómo es posible que todavía no lo entiendas? Considera tu autopresentación, compararte con un duende, incluso decir que te convertirás en sirviente de un pequeño demonio, te hizo parecer un pez pequeño, nada impresionante. Obtener 34 puntos se debe únicamente a que tu modelo es correcto y el título de demonio de alto nivel aumentó ligeramente tu puntuación, de lo contrario, considerando el contenido. Ni siquiera querría calificarlo. ¿De verdad es tan malo? Tras señalarle su error, Host se deprimió tanto que quiso esconderse. Pero a Sato Hikaru no le importaron sus sentimientos, le dio una palmada en el hombro a Megumin y dijo con orgullo, mira de nuevo la forma en que Megumin se presenta. La genio del clan del demonio carmesí. Inmediatamente se distanció de la gente común. Si bien el maestro de la magia explosiva detrás de todo era un poco menos interesante, al menos era lo suficientemente imponente, y el secreto de la magia suprema definitiva elevaba directamente su estatus. Tras decir eso, Sato Hikaru imitó las posturas de Host y dijo, veamos tus posturas. Cambias 3 o 4 veces en una sola frase, ¿dónde está la aura de un gran jefe en eso? Pareces un duende inquieto y sin cerebro. Mientras tanto, Megumin solo utilizó una elegante postura para completar toda su presentación de una vez. Al final, solo levantó ligeramente la barbilla para mostrar la serenidad de una maestra. Abriendo las manos, Sato Hikaru dijo sin piedad, comparándolos a ustedes dos, todavía están muy por detrás. Es cierto, aún te queda mucho camino por recorrer. Megumin primero asintió con la cabeza en señal de acuerdo, luego extendió la mano para pellizcar el hombro de Sato Hikaru y dijo cruelmente, entonces, por favor, explícame qué quieres decir con... El maestro de la magia de explosión es menos interesante, ¿eh? Capítulo 24. El contratista anfitrión. Lo que quisiste decir con maestro de la magia de las explosiones es menos interesante, ¿eh? Teach, no estoy diciendo que el problema sea la magia de explosión, el punto es el maestro de magia, el alcance es demasiado pequeño. Ante la molesta pregunta de la Loli, Sato Hikaru se burló con indiferencia. Si fuera yo, habría elegido decir, maestro del poder explosivo, o, señor de la destrucción. Eso sería mucho más hermoso e imponente. Como pude. Al oír la respuesta de Sato Hikaru, Megumin se llevó la mano al pecho con dolor, retrocediendo varios pasos mientras miraba a Sato Hikaru con incredulidad. Realmente perdí contra un tipo que no es del clan demonio carmesí en una presentación al estilo del clan demonio carmesí. Por eso dije que aún eres demasiado joven. Sato Hikaru negó con la cabeza mirando a Megumin, se giró, levantó la cabeza en un ángulo de 45 grados y contempló fijamente el cielo. El camino del demonio carmesí es interminable. Las rodillas de Megumin flaquearon mientras se arrodillaba en el suelo como si hubiera recibido un golpe mortal. Sus ojos se fijaron en la figura de Sato Hikaru, que estaba de espaldas a la luz del sol. Yo fui derrotado. Tras declarar su derrota, Megumin se arrodilló en el suelo, frustrada, en una pose de derrota. En cuanto al presentador estudiantil, que había sido criticado anteriormente, se levantó sin pensarlo, con un cuaderno en la mano, y continuó escribiendo y dibujando, aparentemente registrando algo. Sato Hikaru no tenía intención de molestarlo, y ya no pensaba en deshacerse de él. Porque cuando Host se presentó, mencionó que pronto se convertiría en el sirviente de cierto pequeño demonio, lo que despertó un recuerdo latente en su mente. Si Sato Hikaru no recordaba mal, el pequeño demonio al que se refería Host era Komeko, la hermana menor de Megumin. Pero Megumin solo la llamaba pequeña Komeko, lo que hacía imposible que Sato Hikaru dejara de mirar su celular mientras veía el anime. Hablando de eso, las dos hermanas, Megumin y la pequeña Komeko, eran más extravagantes que la otra. Cuando Megumin tenía 6 años, resolvió un enigma que se decía difícil incluso para un sabio y liberó al dios maligno Volbach. Mientras tanto, la pequeña Komeko, a los 5 años, se encontró con el demonio de alto nivel Host mientras jugaba en las montañas y levantó el sello que la propia Volbach había hecho para sellar a su otra mitad. Ese sello estaba sobre Chomusuke, y ella hizo un pacto con Host. Cuando se convirtiera en archimaga, él se convertiría en su familiar. ¿Por qué parecía que la hermana menor era más fuerte que la mayor? Señor Sato. Justo cuando Sato Hikaru comparaba en secreto a las dos hermanas, considerando si sería mejor expulsar a Megumin después de unos años y reclutar a la pequeña Komeko como compañera. Sintió que alguien tiraba de la esquina de su ropa. Al darse la vuelta, vio a Junion, quien antes se había quedado tan sorprendida que sus ojos se habían puesto en blanco y se había quedado allí atónita, ahora recuperada. En ese momento, ella lo miró con lágrimas en los ojos. Vamos, aprovechemos esta oportunidad para irnos ahora. ¿Salir? ¿Por qué queremos salir?
Mirando a Junion con expresión interrogante, Sato Hikaru alzó su bastón y señaló en la dirección de donde habían venido. Mira allí, y luego dime de nuevo, ¿por qué queremos irnos? Junion miró en la dirección que Sato Hikaru señalaba e inmediatamente vio el profundo pozo de arena cristalizada que antaño había sido exuberante y verde. Al contemplar las ruinas del bosque, Junion parpadeó y dejó de entrar en pánico. Oye, dijiste que te llamas Host, ¿verdad? Al ver que Junion comprendía la situación actual, Sato Hikaru dejó de consolarla y miró directamente al demonio de cabeza grande que seguía grabando, dado tu conocimiento del clan del demonio carmesí. ¿Podría ser que el pequeño y maravilloso demonio que mencionaste sea miembro del clan? Por favor, espere un momento, ya casi termino. Host, que sostenía el cuaderno, terminó de escribir y miró a Sato Hikaru. Esa pequeña demonio es, en efecto, miembro del clan del demonio carmesí. Gracias a ella no te ataqué, pero, por otro lado, también me gustaría que me informaras de algo. Antes de responderte, ¿por qué no nos dices el nombre de tu contratista? Ante las arrogantes palabras del anfitrión, Sato Hikaru no se enfadó, simplemente sonrió y le dijo, que yo sepa, todos los miembros del clan viven en la aldea del demonio carmesí y se conocen entre sí. La mayoría incluso están emparentados. Quién sabe, las dos personas que están a mi lado podrían conocer a tu contratista. Tras terminar de hablar, al ver que el anfitrión aún dudaba, Sato Hikaru sonrió y añadió, si todos se conocieran y tuvieran relaciones cercanas, también estarían más dispuestos a ayudarte. Bueno, tampoco hay problema en informarte. Finalmente, Host se dejó convencer por la última persuasión de Sato Hikaru y dijo el nombre de la persona. Ese pequeño demonio se llama Komeko. Al oír ese nombre, tanto Megumin, que estaba encorvada por la frustración, como Junion, que ya no tenía miedo, pusieron los ojos en blanco al instante y les entró un sudor frío. Sin embargo, el anfitrión no notó nada extraño en ninguna de las dos y continuó su conversación. Esa pequeña diablilla, aunque todavía es joven, ya es lo suficientemente valiente e inteligente. Sin duda, llegará a ser alguien importante en el futuro. Capítulo 25. El gato negro en su escondite. Ese pequeño diablillo sin duda se convertirá en alguien importante en el futuro. A diferencia del anfitrión, Sato Hikaru sí había notado los cambios en la postura de Megumin y Junion. De hecho, sabía perfectamente por qué habían reaccionado con tanta intensidad al oír ese nombre. Sin embargo, prefirió fingir ignorancia y continuó alimentando la discusión. ¿Por qué crees que algún día se convertirá en alguien importante? ¿Acaso ha hecho algo extraordinario? Por supuesto que logró algo extraordinario. Al mencionar este tema, Host expresó de inmediato su profunda admiración. Obviamente es una pequeña diablilla, pero cuando nos conocimos, resolvió al instante un problema que me había estado preocupando durante mucho tiempo y que aún no había podido solucionar. Lo que resolvió fue el sello increíblemente resistente creado por el señor Volbach. Cuando Host dijo eso, su expresión y tono de voz estaban llenos de orgullo. Pero la persona presente que debería haber sentido más orgullo por Komeko era cierta Loli problemática que no quería ser identificada y que ya temblaba como paja al viento. Junion, la otra persona que conocía a Komeko, se mordió el labio mientras miraba a la frustrada Megumin con una expresión bastante aterradora. Oh, ese sí que es un talento increíble. Sato Hikaru continuó elogiándolo en voz alta, como si no hubiera notado nada peculiar. Ya terminé de hablar sobre la relación entre el diablillo y yo, pasemos a otros asuntos. Después de que Host terminara de hablar sobre su relación con Komeko, comenzó a preguntar de nuevo sobre asuntos serios. Primero, se trata de lo que he estado buscando, la otra mitad del señor Volbach. Parecía una enorme bestia negra y mágica. ¿Has visto algo parecido por aquí? Nunca he visto ninguna bestia mágica negra gigante. Tras echar un vistazo al sombrero de maga de Megumin, Sato Hikaru fingió ignorancia. Sin embargo, ¿no mencionaste que Lord Volbach había sido liberado del sello? ¿Por qué empezaste a buscar a su otra mitad? Bueno, en realidad, es bastante complicado. En resumen, sucedieron muchas cosas y, al final, desaparecieron los rastros del señor Volbach, que había escapado del sello. Mientras hablaba, Host suspiró con impotencia y dijo, al principio, su aura aún podía sentirse cerca de la aldea del clan del demonio carmesí. Pero, poco después, el aura comenzó a desvanecerse. Fue entonces cuando me di cuenta de que el señor Volbach se había marchado, y finalmente pude rastrear su aura hasta Axel. Dicho esto, Host entrecerró los ojos mirando a Megumin y Junion. Hablando de eso, ustedes dos deberían haberse marchado de la aldea del demonio carmesí, ¿no? Además, el aura del señor Volbach es muy fuerte a su alrededor. Podría ser que... Megumin se dio cuenta en el momento en que Host le explicó su situación. Su objetivo era el gato negro llamado Chomusuke, al que ella había criado y traído de la aldea. Ya se sentía culpable cuando Host lo señaló de repente. Sacudió la cabeza frenéticamente mientras sudaba profusamente y dijo, jajaja, no sé, bestia mágica gigante o lo que sea. Junion, ¿has visto algo así? Nunca he visto una bestia mágica gigante, pero si dices que es negra. Ah. Al ver que Junion estaba a punto de abandonar el juego, Megumin gritó apresuradamente y la interrumpió. Es que nosotras no vimos nada de eso. El anfitrión frunció el ceño y los miró fijamente por un momento, con una mirada tan intensa que Megumin casi sufrió un infarto, antes de apartar la vista y decir, ¿podría ser solo una coincidencia? No necesariamente. Al principio, Megumin sintió un suspiro de alivio al ver que Host se había rendido. Pero, finalmente, escuchó la voz llena de odio de Sato Hikaru, y el pequeño corazón que había vuelto a su lugar se le aceleró de nuevo en la garganta.
Según Host, el Volbach sellado es una gran bestia mágica oscura, ¿verdad? Exacto, ¿hay algún problema? Entonces ¿no crees que haya otra posibilidad? Al ver a Megumin, que sudaba profusamente, Sato Hikaru sonrió y continuó recordando, tu maestro Volbach gastó demasiada energía dentro del sello, así que después de escapar. ¿Podría haberse producido algún cambio debido a la falta de energía o algo parecido? Si lo planteas así, parece posible. ¿Verdad? Si hubo un cambio en su apariencia, eso explicaría por qué Megumin y Junion también provenían de la aldea del demonio carmesí, pero no vieron ninguna bestia mágica negra gigante. A pesar de que se podía sentir que el aura alrededor de sus cuerpos era muy fuerte. Mientras hablaba, Sato Hikaru levantó a Megumin y la rodeó con el brazo por los hombros, en una actitud bastante íntima, insinuando al presentador, ahora hablemos de los posibles cambios en Volbach, quién sabe. Tal vez los hayan visto, ¿verdad, Megumin? Sí. Megumin, a quien sujetaban del hombro, apretó los dientes y miró a Sato Hikaru, pronunciando cada palabra con fuerza, como si quisiera morder a alguien con todas sus fuerzas. Quizás algunos curiosos también lo vieron. Si se trata del señor Volbach. Host ni siquiera notó el cambio en el tono de Megumin. Cerró los ojos y pensó un momento antes de gesticular con las manos. Después de estar exhausto y encogido, debería tener este tamaño. Debe parecerse a este gato negro. Hablando a mitad de la conversación, el presentador notó de repente la expresión inusual de Junion e inmediatamente la miró fijamente con una mirada penetrante. ¿Tu expresión, sabes algo? Fin del video.